Como les decía, este tema sí es muy controversial. Ahora actualmente que estamos revisando, estuvimos dando clases un poquito a nutrición y estuvimos dando este tema, nos pudimos dar cuenta que hay mucha controversia, como les platicaba y les decía, es, es todavía no se alcanzan a dar todavía no se alcanza a visualizar bien o a ponerse de acuerdo. Vamos a ver el temario, vamos a ver un poquito de lo que es la introducción, objetivos, definiciones, incidencias fisiopatológicas de la nutrición, diagnósticos de la nutrición, evaluación de la masa muscular, variables bioquímicas, indicaciones del inicio de la terapia nutricional en el paciente crítico. Vamos a ver un poquito de requerimientos nutricionales en el paciente crítico, nutrición enteral, nutrición parenteral, síndrome de retroalimentación y vamos a ver muy brevemente los grupos especiales de pacientes que tenemos en el área de nutrición, que serían pacientes obesos, con pacientes con insuficiencia respiratoria, fracaso renal o injuria renal, que en esta está clasificada en aguda y crónica, insuficiencia hepática, pancreatitis aguda y paciente quemado. Pero muy brevemente, porque hablar de cada uno de ellos nos llevaría prácticamente un día completo. Nada más vamos a hablarlo brevemente. Vamos a empezar. ¿Por qué es importante nosotros tener bien enfocado lo que es la nutrición de nuestro paciente? Bueno, primero porque son costos y estancias prolongadas en los hospitales y que al final de cuentas estas van a hacer que adquiramos o adquieran los pacientes infecciones asociadas a la atención a la salud. También es importante para los cuidados intensivos es importante para tener una intervención temprana y oportuna en cuanto al soporte nutricional. Hay varias variables de soporte nutricional que puede ser por parte enteral, parenteral. Únicamente no son las únicas formas de nutrir a nuestros pacientes, pero son las más importantes dentro del área de la UCI. Es importante que nosotros como enfermeros conozcamos los requerimientos que le tenemos que dar a nuestro paciente para así recontribuir a una recuperación de estos. También es importante para el paciente crítico, es muy importante porque vamos a evitar las complicaciones de estos, la muerte temprana y de alguna manera vamos a disminuir la tasa de morbo y mortalidad en este tipo de pacientes. Por eso es tan importante. ¿Cómo vamos a hacer o qué debemos de ponernos como objetivos nosotros como enfermeros? Uno, debemos de tener bien claro que debemos de corregir la deficiencia de los nutrientes originados por enfermedades graves, satisfacer las necesidades calóricas para mantener la masa magra corporal del paciente, aportar nutrientes adaptados a sus requerimientos según su estrés, su edad, su peso, su enfermedad de base, frenar el catabolismo proteico y regular la lipólisis y la hiperglucemia, que este tipo de pacientes pueden llevarlo a complicarse, disminuir las complicaciones del paciente crítico. Vamos a ver nosotros varias definiciones a lo largo del tema. Vamos a ver lo que es soporte nutricional, desnutrición, principalmente. Vamos a ver que el soporte nutricional son los aportes de nutrientes precisos para cubrir las necesidades metabólicas y basales de acuerdo a la enfermedad del paciente, con el fin de prevenir o tratar la malnutrición o deficiencia inespecífica o específica de los nutrientes. La desnutrición. En este tipo de pacientes es muy común que se empiecen a desnutrir. Bueno, no con ello es que ya el paciente ya estando en la UCI se va a desnutrir. A veces los pacientes por las patologías que ya traen agregadas ya llegan con un grado de desnutrición, más aparte de la enfermedad que lo llevó a la hospitalización, atenúa más el problema de desnutrición en este tipo de pacientes. Acuérdense que este tipo de pacientes van a tener un hipercatabolismo. ¿Qué quiere decir con esto? Van a tener un secuestro de proteínas o destrucción de proteínas. Va perdiendo masa magra este tipo de pacientes. Entonces, precisamente empiezan a tener trastornos de la composición corporal. Puede ser que este paciente también traiga un exceso de agua o un déficit de electrolitos también en su cuerpo, que va asociada también a la hiponatremia, a la disminución del tejido graso y también va a tener alteraciones en lo que es la respuesta orgánica de acuerdo a la enfermedad o al tratamiento que se le esté dando al paciente o que se le vaya a dar al paciente. Vamos a ver también un tema bien importante
que es la sobrealimentación, que es un conjunto de alteraciones metabólicas clínicas que se produce precisamente porque no se está proporcionando adecuadamente los macronutrientes a mayor cantidad a la que realmente necesita el paciente crítico. La mayoría de nosotros o la mayoría de los intensivistas, médicos intensivistas, a veces no hacen una buena valoración, no hacen un buen cálculo de los requerimientos calóricos que necesita el paciente y porque en algunas ocasiones tienen miedo de sobrepasar las calorías, o sea, de sobrepasar las proteínas o de sobrepasar los lípidos. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco.